Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Cecilia Klappenbach. Bienvenida. Gracias, Mariano. Un placer estar acá. No, al Me contrario. encanta. Para nosotros, la verdad que tenerte acá es una alegría. Ya vamos a ir viendo en el detalle de las preguntas el potencial de esta entrevista. Cecilia es directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además es prosecretaria de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, anteriormente vicepresidente. Así que para nosotros es una alegría que estés. Bueno, muchas gracias. La verdad que un honor para mí, porque siguiendo, tu podcast desde hace ya 1 año y medio largo, en general quienes vienen son o del sector privado o emprendedores o gente que está en el sector consultoría, y yo soy como el bichito raro, por así decirlo, le pongo comillas, que vengo del sector público, trabajo hace muchos años ahí, y nada, el Ministerio de Salud somos 46.000 empleados, en términos de organización, como gestión de personas, gestión de recursos humanos, debe ser una de las organizaciones más grandes de la ciudad de Buenos Aires. No, increíble la cantidad. Cuando yo escucho Dimensión, la verdad que te imagino tu rol y está buenísimo. La verdad que, como decís, ver siempre, diferentes sectores, sector público. Tuvimos algún invitado que después es un poco la idea de ir diversificando y encontrando diferentes voces. Y en ese sentido hay como algo que nos cruza en general, ¿no? Que es toda esta transformación social, que viene desde el punto de vista de la economía, de la tecnología, la parte política a nivel mundial. ¿Cómo ves en ese contexto capaz el futuro del trabajo? A ver, en el caso del sector público, lo que se da hoy, lo urgente es la transformación social. Claramente, en una Latinoamérica en general, con muchas dificultades, mucha debilidad social, un problema de pobreza importante en toda la región, es como la variable urgente que tenemos que atender. ¿Sí? Para que tengas una idea, en salud tenemos 100.000 contactos diarios con ciudadanos, sea consultorios externos, sean prácticas, sean intervenciones, etcétera. Y atendemos población fundamentalmente vulnerable. Pero, yendo a la pata de tecnología, claramente también nos atraviesa. Además, la salud como tal está muy atravesada por el avance tecnológico. Entonces, en ese sentido, yo creo, en términos de empleo, todo aquello que en el gobierno hacemos, que es repetitivo, automatizable, que puede generar más cercanía con el vecino, que le puede dar más rapidez en el trámite, claramente son tareas que a futuro se van a ir reemplazando, sobre todo si logramos que le dé más eficiencia al sistema. Ahora, por otro lado, en el caso de gobierno, tenemos también muchas tareas que tienen que ver con el contacto con el ciudadano, con el contacto humano, tienen que ver con el cuidado del otro, el bienestar, oficios, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro de salud, por ejemplo, la enfermería o la odontología, que mezcla esto del oficio artesanal por los tallados y el contacto con la persona, el cuidado de la tercera edad. Hay muchas actividades que creo que en el corto plazo, hablamos próximos al menos 5 o 10 años, van a continuar vigentes y tal vez más vigentes que ahora. Hay que ir viendo la ecuación económica en esta traslación. En lo personal, uno puede elegir o vemos un futuro que es disruptivo, creo que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de aprender, creo que también estamos todos de acuerdo. Pero el empleo antes o después siempre de alguna manera nos fuimos adaptando. Esa sería como una mirada esperanzadora. Y están los que tienen, te dejo Black Mirror, te dejo Matrix, que es la mirada distópica. Yo tiendo a ser, no sé si por resistencia o por creencia, más esperanzada, y creo que si tenemos foco en la persona o en la humanidad, vamos a ir encontrando el espacio del empleo. Está buenísimo. Eso para mí coincido 100% de lo que decís respecto de este foco. Y con el tiempo todo se fue acomodando, ¿no? Siempre en la historia, ¿no? Respecto de lo que fueron las revoluciones industriales y estos momentos de
tanto cambio. Ahora, hay algo que dentro de tema tecnología, si hacemos un doble clic, es la inteligencia artificial, o sea que es algo que está en tapa de todos los temas y diría es tema del año. De hecho fue parte del último congreso de ADRA, o sea, donde tratamos justamente a todo alrededor de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que eso se mete en la agenda pública, o sea, del sector público? A ver, tal cual decís, Mariano, el viernes en el congreso de ADRA creo que el 70% de la agenda fue inteligencia artificial, y yo venía de un congreso en Asunción de otro organismo que es el CLAD. Yo formo parte hace muchos años, es Centro Latinoamericano para el Desarrollo de los Gobiernos. Congreso de 3 días, 70% de la agenda era inteligencia artificial, y en los paneles donde no era el tema central, nos atravesó interseccionalmente a todos. Mi panel era autonomía económica de las mujeres y cómo el Estado, puertas adentro, debe mantener la empleabilidad de quienes formamos parte, etcétera, y nos cruzó la inteligencia artificial con las nuevas habilidades. Con lo cual, creo que estamos todos cruzados por lo que nos trae la IA. En el caso del sector público, en general venimos como un paso atrás que el sector privado en términos de implementación de plataformas. Lo que vi en el Congreso en Asunción, que ya les digo, son casi todos los países de Latinoamérica, Portugal y España, se ha avanzado en todo lo que tenga que ver con call centers o los sistemas como el BOTI en ciudad, digo, lo que es atención al ciudadano, se empieza a implementar en algunos trámites que se le pueden dar directamente a la inteligencia artificial, y 2 iniciativas que no sabemos qué van a hacer, son bastante particulares, que son la ministra de Compras y Contrataciones en Albania, creo que se llama Diela, si no me equivoco, y la semana pasada la Intendencia de Zárate, provincia de Buenos Aires, acaba de anunciar que nombró a la secretaria Sara, con Z, abreviado de la localidad, para fronting con el ciudadano. Claramente todavía no pasó tanto tiempo como para saber si va a ser exitoso o no. Le tengo más fe a la de Sara. ¿En qué sentido? Replica más lo que sería un BOTI, lo que serían los chatbots. Claro. Tiene más que ver con eso. Del lado de compras y contrataciones, es una muy buena acción de marketing, porque claramente el espíritu es que sean contrataciones transparentes, claro. Busca la integridad, busca fortalecer la confianza del ciudadano, pero el algoritmo lo crea el propio gobierno, con lo cual si yo tengo un algoritmo fallido adentro, no necesariamente el resultado es el esperado. Ahora, creo que va a ir avanzando claramente. En el Estado tenemos, por la burocracia propia obligatoria del Estado, pues en el Estado hay que ser y parecer. Yo tengo que rendir cuentas. El dinero que administro es dinero público, no es mío, no es del accionista. En ese sentido, hay mucha tarea burocrática porque hay que documentar todo lo que se hace. Entonces, todas esas tareas, creo que la inteligencia artificial tiene mucho por brindarnos. También se está implementando en todo lo que empieza a ser manejo de datos, por ejemplo, las áreas de legales, todos los digestos, archivos de información. Si yo digo que tengo 100.000 interacciones diarias con todo ciudadanos, eso, claro. Imagínense la cantidad de historias clínicas que podemos llegar a tener solo mirando 5 años para atrás en nuestro ministerio. Entonces, ni que hablar el Ministerio de Educación, con alumnos, etcétera. Sí hay que crear algo de normativa, hay que ir viendo cómo se gestiona, cómo se resguardan datos, todo lo que se habla de inteligencia artificial, de la seguridad del individuo, en el caso del Estado se triplica. Y lo otro que tal vez preocupa a nivel público es dónde están los servidores, los grandes servers de información, dado que si todo Latinoamérica, si yo no me equivoco, tiene menos del 15% de la capacidad de almacenamiento mundial, y de ese 15, según entiendo, vos me podrás corregir, el 80 más o menos está en Brasil, ¿qué le queda al resto de Latinoamérica, Argentina en particular? ¿Dónde están los datos de la ciudadanía, que en definitiva es con quien el sector público interactúa? Pero bueno, es tema de agenda, se está analizando, hay
primeros pasos dados. Todavía lo que no tenemos es un gran avance como para ir midiendo impacto y resultado. No, esto totalmente creo que es agenda pura. Igual hablaste de bot y creo que fue una de las primeras soluciones que aparecieron cuando hablamos de chatbot, Sí. como referencia incluso por más allá de las empresas privadas, así que en muchos casos el Estado va avanzando más allá de y más rápidamente. Y en esto, ¿no? Hablaste de los chatbots, hablamos generalmente de lo que es historias clínicas digitales, está el tema de los robots que se están metiendo en los hospitales, hablábamos hace un ratito. ¿Cómo pensás que todo eso va impactando en transformar los roles de las personas dentro de estas estructuras? A ver, pregunta, o sea, con aristas. Es una pregunta con abrir mucha arista. 10 capítulos, pero bueno, tratemos de más o menos pensar algo como para... A ver, por un lado, digo, tenemos claramente la necesidad de convocar recurso experto tecnológico. Esto siempre es un problema en el sector público por una comparación por escala salarial. O sea, yo a alguien de tecnología no le puedo pagar lo que cobra en el sector privado, no me acerco ni de casualidad. Sí tengo el atractivo de la dimensión de los proyectos. Nunca me voy a olvidar como subsecretaria de Empleo Público en Nación, cuando cuando Macri era presidente de la Argentina, la liquidación de haberes de 400.000 empleados más o menos que tenía el gobierno nacional, cada ministerio la hace por separado, porque cada ministerio en Nación tiene un quit propio, un identificador ante la ex AFIP. Con lo cual, si uno quería preguntar cuántos empleados tiene el gobierno nacional, tenías que empezar a sumar bases de datos que tenían además parámetros diferentes, claro. O sea, no estaban equiparados la estructura de datos de esa base. Ese fue como nuestra primer labor, ¿sí?, a realizar. La persona que contratamos, que estuvo a cargo de ese proyecto, claramente no vino por el salario, o sea, no eligió trabajar en Nación por su salario, sino por la dimensión del proyecto. Sí, o sea, teníamos la base, o sea, trabajábamos con base de PeopleSoft, Oracle, sólida, pero a él lo que le interesaba era, me dice, nunca voy a tener una arquitectura de datos de 400.000 filas. No, o sea, es entonces, un título tremendo que te llevas, claro. Bueno, totalmente. Entonces se acercó a trabajar con nosotros, y no, o sea, obviamente súper agradecidos, pero digo por este motivo. Lo mismo la gente que trabajó en Boti, lo mismo en el Ministerio de Salud, ahora estamos con un proyecto muy grande de transformación digital, con fondeo del BID, se acercan en muchos casos por el proyecto. Entonces, por un lado tengo esto en puestos de tecnología, que tienen como esta característica propia. Uh-huh. Cuando me voy a todo el resto, al conjunto excluyente, me cambia la temática. O sea, nosotros tenemos se está generando una transformación en los puestos con baja capacidad de hacer reskilling en la gente. O sea, tenemos dos grupos muy diferenciados, que es el grupo de profesionales versus el de no profesionales, y sostener la empleabilidad y mantener la alfabetización digital de quienes no lo son es un desafío enorme por el tema además de volúmenes. Yo te conté solo el tamaño del Ministerio de Salud. Esto llevado a nivel gobierno es muy grande. Entonces, bueno, esa adaptación, ya nos pasó lo mismo, digo, cuando se empezó a trabajar con un computador en el escritorio. Me estoy yendo a un cambio mucho más simple, porque tiene menos impacto social, sí. Pero al sector público le llevó no menos de 15 años, 20, la adaptación, y hoy todavía tenemos gente en sector público que no logra interactuar fluidamente con un computador. Entonces, esto pensado en inteligencia artificial, que según dicen los expertos, al promedio de la sociedad le requeriría unos 10 años aprender lo que hoy nos propone la inteligencia artificial, y pensando que no me corres el arco, porque en cuanto la inteligencia sigue avanzando a su velocidad, me corriste el arco, los 10 años amplían. Pero asumamos por un segundo que no me corren el arco. Con el público con el que nosotros trabajamos, que es muy diverso, bueno, es un desafío grande. Entonces tenemos este tema
Y después claramente lo que podría ocurrir, y esto ya es una definición que no se está trabajando y que veremos, pero en algunos países empezó a aparecer, es, yo tengo un call center, ¿sí? Yo gobierno de la ciudad, tengo uno en el Ministerio de Salud, supongamos gobierno. Yo el call center podría reemplazarlo con agentes de la IA, tranquilamente. Digo, porque puedo desarrollarlos, empáticos, tratando de entender la necesidad de alguien que llama a pedir un turno en el Ministerio de Salud. La gente que hoy tengo trabajando en el call center sería una pena, por así decirlo, perderla porque tiene desarrollada la empatía con el ciudadano. Claro. Entonces, yo podría a un grupo llevarlo a un segundo nivel de atención telefónica más compleja, a otro grupo lo podría llevar a territorio, hospitales, a trabajar en barrios vulnerables y aprovechar esos skills de empatía que son los más fuertes. Esas son decisiones ya de economía de gobierno y de política pública que todavía no se están conversando. Posiblemente estén en la agenda de un próximo gobierno, en los próximos 5 años, eso sí aparezca, ¿no? Está buenísimo. Y hablabas de habilidades, ¿no? Y yo me imagino que por acá estuvieron varias representantes del sector salud, estuvo Hernán, estuvo Daniela, y la verdad que cuando hacíamos recorrido siempre trabajamos alrededor de este concepto, ¿no? De algo tan crítico, ¿no? Y bueno, hablamos de pandemia, de otras cosas, donde realmente fue muy difícil la gestión. Sí. ¿Qué tipo de habilidades uno tiene que trabajar en desarrollar, ¿no? en personas que están tan cerca, ¿no? de algo tan crítico? A ver, por un lado, digo, y lo uno con la pregunta anterior para no olvidarlo, si bien el grueso, la mayor parte de las habilidades del sector salud van a estar en habilidades más vinculares, etcétera, no puedo dejar de tener en cuenta alfabetización digital porque la salud tiene una alta dosis de tecnología. El otro día en el Pirovano, en el hospital, se hizo la primera operación con amplificación de cámara, digamos, no tiene un nombre, ahora se me escapó cuál es, pero se hizo la primera operación en el sector público amplificando imagen. Entonces, el profesional de cualquier hospital público tiene que poder manejar tecnología de punta. Entonces, la alfabetización digital la necesitamos. Todo lo que es salud maneja enormes volúmenes de datos, porque si yo hablo de 100.000 interacciones diarias con ciudadanos, si pienso en estudios de epidemiología, si pienso en cuando hay dengue, por ejemplo, tengo que poder manejar modelos predictivos, grandes volúmenes de información. Entonces, las habilidades propias de la tecnología las tengo que tener en general en todos. Por otro lado, tengo que tener capacidad de pensamiento complejo. Hoy la definición, hacer un diagnóstico y poder llevar bienestar a la ciudadanía, que en definitiva esto es lo que, para eso está un Ministerio de Salud, es una de las patas del bienestar del ser humano. Tengo que poder entender complejidad. Se suma a la salud todo lo que tenga que ver con adicciones, salud mental y discapacidad como 3 líneas que tal vez no son propias de lo que era hasta hace unos años la función de un hospital o de una clínica privada. En el sector público se suman y me cruzan con las otras variables. Por supuesto, la pobreza es otra intersección que tengo que poder entender. Y en ese contexto de mucha complejidad que se vive en un hospital, tengo que desarrollar o requiero de mis profesionales escucha activa. Piensen que tal vez pasa más en el público que en el privado. Me llegan poblaciones. No es lo mismo atender a alguien de la comunidad boliviana que la paraguaya o que de muy instalado porteño del interior de la provincia, con hábitos alimenticios distintos, formas de comunicarse, de hablar, de estructurar las frases de manera diferente, distintos niveles cognitivos en términos de entendimiento de lo que ocurre. Entonces, escucha y comunicación son claves.
Creatividad, pensamiento creativo, el Foro Económico Mundial lo pone como una de las habilidades a desarrollar para poder enfrentar este mundo que tenemos. Pensamiento analítico, porque va con el diagnóstico y los tratamientos. Tengo que tener en el sector público resiliencia o capacidad de frustrarme, ya sea porque el ciudadano no vuelve a hacer el tratamiento, sea porque no tengo la misma disponibilidad de los recursos, sea porque a veces para poder hacer un diagnóstico requiere un poco más de tiempo. O sea, los recursos están, capaz que no tan accesibles como te puede ocurrir en otros ámbitos, porque bueno, además el sistema en sí siempre es más complejo, interactúas con obras sociales, con el PAMI, con el sector privado. Entonces tengo que tener capacidad de poder frustrarme y adaptarme rápidamente al cambio del entorno. Tengo que entender que el rol de las redes, el trabajo colaborativo, si yo quisiera, como Ministerio de Salud, que todos mis hospitales sean expertos en otorrinolaringología o en oftalmo, no me da la capacidad económica del sistema. Entonces, ¿qué mejor que un trabajo en red, en donde yo sé que el hospital Argerich son expertos en cardio? Entonces, si yo me voy a atender al Hospital Piñero, que tiene cardiólogos, sí, pero tal vez no para una operación compleja de cardio, yo tengo que poder trabajar en red con el Argerich, derivar paciente y así sucesivamente, y que los distintos hospitales, bueno, tengan su foco, pues si no, no me daría la dimensión del sistema. Entonces, el trabajo en red y colaborativo también es clave. Y la otra habilidad para quienes quieran desarrollarse, que es una que nos cuesta, es la de liderazgos, los estilos de liderazgo, y ahí tenemos también un desafío por trabajar. Está buenísimo, ¿no? Y la verdad que me imagino y pensaba, ¿no? Esto en 46.000 personas, o sea, digo, es un montón, y creo que la primera persona que conozco que conocí gente de 20.000, de 25.000, pero la primera directora de recursos humanos que maneja esa cantidad de gente. ¿Cómo haces para manejar procesos, por ejemplo, de carrera, de capacitación, de desarrollo? Sé que hay una carrera estatal, o sea, sí, que tenés ya marcada, ¿no?, desde un punto de vista de lo burocrático en el buen sentido del Estado, pero ¿cómo se hace para trabajar desde la parte de HR? A ver, es una de las patas flacas, podríamos decir, dentro del sistema público, el desarrollo. No así el aprendizaje. Uh-huh. Ahí estamos mucho mejor, así que separo. En la parte de aprendizaje, la estrategia es de aprendizaje continuo y el sistema de salud lo tiene muy incorporado. O sea, el profesional de salud o forma parte de sociedades científicas, tiene dentro de su carga horaria semanal una reserva de 6 horas, que son el 20% del horario, para capacitarse. Los mismos hospitales tienen jornadas científicas, tienen ateneos, con lo cual el conocimiento fluye, circula. Hay una actitud de aprendizaje continuo en el sistema de salud. Tenemos una Dirección General de Docencia e Investigación en el propio ministerio, que además ofrece capacitaciones, sea de formación, por ejemplo, Ley Micaela, género, sea por discapacidad o sea para aprender a gestionar tecnologías, de todo un poco. Esa parte creo que la tenemos bastante sólida. Las carreras, es cierto, el sector público tiene carreras preestablecidas y con normas muy ajustadas. Bien. Entonces, no tenés la flexibilidad de ofrecerle a un profesional un recorrido propio, como tal vez podrías tener en el sector privado, que acorde tu talento y tus posibilidades, vos le podés ir armando carrera. Acá las carreras suelen ser lineales, con un crecimiento horizontal que va por antigüedad, desempeño, capacitación, y vertical, que es cuando ascendés de tramo y hay vacantes y eso te mejora, ambas te mejoran el salario, pero es como un camino muy preestablecido, como, ¿se acuerdan los juegos de tablero? Sí. De el Life, cualquiera de los que hemos jugado de niños. Bueno, esto es lo mismo, es un sistema de casilleros que vos vas recorriendo
y cada casillero tiene un valor económico, va sumando, y para acceder a determinados casilleros, jefaturas por ejemplo, tenés que tener un cierto recorrido previo. Eso es muy rígido todavía en el sector público, es complejo de modificar por la dimensión que tiene, entonces por eso digo, bueno, el desarrollo es más complicado, el aprendizaje, te diría que en eso es una de las ofertas que tenemos. ¿Qué motiva en el sector público? El volumen de casuística. Así como hablamos en tecnología, un profesional médico que trabaja en el Hospital Gutiérrez, en Garraham, en el caso de Nación sería idéntico, ve tal variedad de casos en un año que ciertas patologías, lo que llamamos enfermedades raras o de baja tasa de ocurrencia, en general un profesional del sistema público alguna vez lo vio pasar, lo va a distinguir. Entonces, lo que para un profesional en un sistema más chico puede ser una mancha en un hueso y puede pensar en algo oncológico, un profesional del sistema público va a distinguir que esa imagen es otra cosa, que no es grave, que puede ser alguna falta de alguna proteína, pero ya lo vio, pero es casuística, es volumen. Entonces, eso es motivador para quienes participan del sistema público, más allá de, por supuesto, lo que tenga que ver con un propósito y una cuestión vocacional que tiene que ver con el servicio, que es algo que nos caracteriza, digo, a quienes estamos en sector público. Hablabas hace unos instantes de liderazgo, ¿no? Y ahí ya en tu visión más de general, ¿no? Y también como integrante de ADRA, que sé que estás en contacto con las comunidades, ¿cuáles son los desafíos que traen o que ves en los líderes hoy en día? A ver, esa es como una pregunta enorme. Yo creo que es un momento complejo del liderazgo, porque nos piden todo, o sea, se ha transformado como en una sumatoria de cosas a las que debemos responder. Entonces, ¿a qué me refiero? Por un lado está lo obvio. Lo obvio es gestionar equipo, cumplir objetivos, cumplir metas, generar beneficio económico si se trata de una organización privada, generar beneficio social si soy una ONG o estoy en el sector público. Entonces, lo obvio que tiene que ver con cumplimiento de metas, objetivos, beneficios. Pero a eso nos piden, además de eso, debemos tener bien al equipo, gestionar bien el talento motivado, que desee quedarse en la organización en la que trabaje, generar un buen clima, estar atento a sus necesidades individuales, poder trabajar con distintos grupos etarios en simultáneo, con distintas características, con las diversidades. Tenemos que también poder contener los casos de salud mental, que sabemos que es uno de los grandes problemas de esta época. Salud mental, podría agregar adicciones también. Entonces, somos realmente líderes de equipo, ¿sí? Líderes que podemos llevar el equipo a un desempeño superior, y tenemos que tener la capacidad de ver el equipo, el todo y el individuo. Pero además de eso tenemos que tener la capacidad de inspirar, entonces tenemos que también poder tener un liderazgo inspirador, que tiene más que ver con los propósitos, con visiones a futuro, ¿no? Con esto que, como con más conciencia, ¿no? de uno mismo y de la comunidad. Pero además de eso tenemos que tener un liderazgo situacional, es decir, tener capacidad adaptativa, rápida, en una capacidad de entender la complejidad, capacidad de poder responder esto que ya ni siquiera es el entorno VICA, sino el entorno Bani, ¿no? Donde el ejemplo, para mí hay no recuerdo quién lo escribió, pero hay un libro que es maravilloso que te cuenta, dice, si vos querés subir una montaña, hasta más o menos los 2.500 metros, 3.000, es todo entrenamiento. Es una buena plani de la mochila, todo lo que llevas en tu mochila, buena ropa y entrenamiento físico. Después de los 2.500, 3.000, bueno, empieza a haber, no sé, por ahí te agarra una noche de mucho frío, llueve, neblina, entonces
es un segundo nivel de entrenamiento ante ciertas cuestiones del contexto cambiante. A partir de los 4.500 metros, cambia, la complejidad es otra, y vos para poder resolverlo tenés que utilizar recursos que no son de la montaña. Pueden ser meditar para estar calmo, puede ser cantar para poner tu mente en otro lado, por ahí es el que tiene un sobreentrenamiento o el más flexible. Entonces el que hace yoga y es más flexible puede llegar a sobreponerse. Son recursos de otras áreas que no son las de tu foco de trabajo. Claro. Y no estamos preparados. O sea, y todo eso es lo que nos piden a los líderes de manera menos o más explícita en las organizaciones y los grupos de trabajo. Entonces, los desafíos de liderazgo yo creo que hoy son muy complejos y requieren una preparación individual que, bueno, la vamos tratando de alguna manera de cada uno conformar, porque además muchas son por experiencia de vida. Sí, digo, sí, ¿no? Que es tiempo, ¿no? De madurez también, o sea, en el rol. Sí. Ceci, si te queremos encontrar en redes, ¿dónde te buscamos? En redes, yo manejo 2 redes. La de Instagram, que es por Ceci Klappenbach fácil, por invitación, o sea, acepto. Y si no, LinkedIn. La de LinkedIn es abierta y son los 2 lugares en los que voy un poco contando. Quien quería saber el otro día de ADRA, del Congreso, lo hubiese visto en Instagram o en LinkedIn. Y sos bien activa, así que está buenísimo porque compartís bastante y además de conocimiento, ¿no? De experiencia que vas teniendo. ¿Cómo nos preparamos las personas de recursos humanos para este mundo de inteligencia artificial? A ver, esto es hiper personal, porque creo que cada uno va en esto haciendo su camino, ¿no? Claramente es una super ola que se nos viene encima. Uh-huh. Yo creo que cualquier imagen, si no un tsunami, me voy a la ola más alta del mundo, ahí en Nazaré, en Portugal. No nos vamos a un tsunami, es eso, ¿no? Creo que la preparación, hay una parte que son estos skills, habilidades, tratar de mantenerme, tratar de entender de qué va la cosa, dirían por ahí. Puedo no ser experta, yo no lo soy en inteligencia artificial, pero trato de poder dialogar del tema, poder entenderlo, poder entender impactos. Entonces, hay una parte de aprendizajes, no quedarnos atrás. Y me parece que hay otra parte que es de mucho trabajo personal, ¿no? Porque este entorno, este futuro a 5 años que no sabemos ni cómo va a ser, porque lo peor es esa incertidumbre que decimos, bueno, no sé realmente cómo va a ser. Yo creo que el que diga que sabe nos está mintiendo, porque de hecho tenemos las 2 bibliotecas, uh-huh. Harari catastrófico y Bezos más optimista, qué sé yo. Están las 2. Entonces me parece que todo aquello que hagamos para seguir trabajando colaborativamente, entender que uno no es uno, solo uno, sino que somos uno en todos, y todo lo que podamos hacer cuidando esta doble cosa, ¿no? De cuido mi metro cuadrado, bajar un poco. Me gustó una cosa que decía Bilinkis, lo escuchaba en un podcast, que era: confundimos velocidad con intensidad los últimos años y nos hemos transformado en personas veloces superficiales. Uh-huh. Y para poder afrontar esto que viene, yo creo que tenemos que ser personas un poco más lentas tal vez, intensas y profundas. Entonces me parece que si seguimos por la línea de la velocidad superflua, vamos a quedar muy mal parados, porque la velocidad de la IA va a ser inalcanzable, por lo menos para los seres humanos comunes y corrientes. En cambio, trabajar en otros ámbitos y darle intensidad a lo que hacemos y a lo que somos, y como tratando de trabajar en conciencia, creo que nos va a posicionar distinto. Por lo menos me va a encontrar mejor parada a mí y a mi entorno, ¿no? Entonces yo iría por ahí. Pero hay miedo. Yo creo que la ansiedad y el miedo son 2 emociones que vamos a tener que aprender a aceptarlas en nosotros y en nuestros equipos, amigos, familiares. Digo, no hablo solo del trabajo, ¿no? Van a ser, me parece que son 2 emociones que hoy están muy a flor de piel de todos nosotros. Y bueno, nada, y hay que aceptarlas
contener, abrazarlas, hablar de ellas, ponerlas sobre la mesa y seguir. Pero si hacemos esto, no nos va a ir bien. No, totalmente, ¿no? Y esto que hablabas de profundidad, creo que es lo que se espera justamente del ser humano en este contexto, es parar y analizar, ir a profundidad, entender bien los problemas, si no nos dejamos llevar por esa superficialidad y la velocidad también, nos pasa la ola y todo lo demás, ¿no? ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Bueno, me quedo con esto, ¿no? Que les decía antes, que es a mí me gusta siempre sentí dos cosas, ¿no? Que en mi vida era importante. La huella que dejábamos cada uno de nosotros, todo lo que hacemos tiene un impacto en mí mismo y en otros. Entonces, ser conscientes de esa huella, de ese legado, en cualquier actividad que estemos, me parece que hace la diferencia. En recursos humanos, más que nada, porque nuestro trabajo es sobre un otro, unos, pero siempre estamos trabajando para un otro, con un otro o por un otro. Entonces, ser conscientes de ese impacto, ese legado, esa huella, me parece que es fundamental. Y lo otro que realmente creo es que somos en comunidad. Y me parece que las personas que estamos trabajando en recursos humanos tenemos que tener como más presente que nadie que somos en comunidad, que no somos solos. Entonces, todo lo que podamos de alguna manera construir en ese sentido, me parece que suma un montón para nuestros colaboradores y aquellos que están con nosotros en nuestro día a día. Bueno, la verdad, gracias Ceci por habernos acompañado, un placer. Creo que es récord, o sea, como te dije, los 46.000 son nuestra superdirectora de Recursos Humanos. Así que, y te esperamos seguramente en otra oportunidad. Dale, Marian, bueno, de vuelta, millón de gracias, me encantó la charla. Además, bueno, con Mariano nos conocemos hace muchos años, con lo cual lindo también tener esta conversación en tanta confianza. Así que muchas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Nos vemos, gracias.